Medir la pobreza más allá del bolsillo. Cuando hablamos de pobreza en Argentina, solemos pensar en un número, la línea de indigencia, la canasta básica, el ingreso que separa a quienes llegan de quienes no llegan. Es una medida necesaria. Sin embargo, hoy, en este programa, vamos a ir un poco más allá. La pobreza monetaria mide cuánto dinero tiene o le falta a una familia para cubrir sus necesidades básicas. Este es el indicador más difundido, el que aparece en los titulares cada vez que el INDEC publica sus datos. Según las últimas mediciones, más del 40% de los argentinos se encuentra bajo la línea de pobreza por ingresos. Un número que sacude, que interpela, que exige respuestas de políticas públicas. Sin embargo, hay dimensiones de la precariedad que el dinero no captura del todo. ¿Qué pasa con el niño que tiene ingresos justos en su hogar, pero vive en una vivienda sin cloacas? ¿O con la familia que no puede acceder a la atención médica de calidad, aunque no sea indigente? ¿O con el joven que abandonó la escuela secundaria en un barrio donde ningún adulto terminó el colegio? Esas privaciones también son pobreza, solo que invisible para las estadísticas tradicionales o poco difundidas. Ahí es donde entra la pobreza multidimensional, un enfoque que mide simultáneamente varias dimensiones del bienestar: educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos, condiciones laborales, y que permite identificar cuántas de esas privaciones acumula cada persona o cada hogar. No alcanza con tener un ingreso mínimo si al mismo tiempo no tenés agua potable, si tus hijos no van a la escuela y trabajás en relaciones informales, sin ninguna cobertura. Este enfoque, impulsado internacionalmente por economistas como Amartya Sen, Sabine Alkire y el mismo Anthony Atkinson, que te definen a la pobreza como ese espacio o ese entorno en el cual no podés salir, y medido en decenas de países a través del índice de pobreza multidimensional, está llegando con fuerza al debate académico y político argentino. Y hoy tenemos en el estudio como invitado un investigador de Córdoba que viene trabajando en la construcción de este índice para nuestra realidad, para la realidad local y regional, con datos propios, con una metodología adaptada al contexto argentino. ¿Por qué importa esta distinción? Porque diagnosticar bien es el primer paso para actuar bien. Una política que solo aumenta transferencias de ingresos puede aliviar la pobreza monetaria sin tocar la precariedad habitacional. Un plan de vivienda puede reducir el hacinamiento sin resolver el abandono escolar. La pobreza multidimensional nos obliga a mirar el problema en su totalidad, a entender que las privaciones se acumulan y se retroalimentan, y que el bienestar no se compara solamente con el dinero. En un país donde la inflación erosionó los ingresos reales durante años, de donde la desigualdad territorial es profunda, entre el norte y el sur, entre el campo y la ciudad, entre el centro y los barrios populares, tenemos mejores herramientas de medición. Tener mejores herramientas de medición no es un lujo académico, es una necesidad urgente para quienes diseñan políticas y para quienes exigen rendición de cuentas. Hoy vamos a escuchar cómo se construye ese índice, qué nos dice sobre la Argentina, qué nos dice sobre Córdoba, que los números de ingresos no cuentan, y qué desafíos implica transformar esa información en decisiones concretas. Bienvenidos a Economía en Perspectiva. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Economía en Perspectiva. Hoy en este programa vamos a conversar un poco sobre lo que hablamos en la editorial, sobre pobreza, específicamente sobre pobreza multidimensional. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Hola José María, ¿cómo estás? Y bueno, comentarte también que tenemos un invitado, todos los lunes, un invitado especial. A ver si nos escuchas, Adrián, ¿cómo estás? Hola. Hola José María, hola Gastón, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, te escucho muy bien, pero te escucho medio bajo. O ahí nos escuchas mejor a nosotros. Yo a ustedes los escucho muy bien, sí, sí. Ah, listo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, todo muy bien, por suerte. Les decía que un gusto estar aquí con ustedes. Dale. Y bueno, y arranquemos un poco, contanos un poco sobre este proyecto, este trabajo que estás realizando, que es la medida de la pobreza multidimensional. Mira, este es un proyecto que nosotros empezamos ya el año pasado, que está acreditado y avalado por un observatorio que ha creado la Universidad Nacional de Córdoba ya en el año 2023. Es un observatorio que se llama Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible, depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad, y financia una serie de proyectos por año, un número reducido, porque intenta con esos subsidios alcanzar unos montos que sirvan para estudios de una envergadura un poco más grande que la habitual de los proyectos que normalmente subsidia toda Secretaría de Ciencia y Tecnología de las universidades, ¿no es cierto? Eh, Empezamos entonces, como te decía, ganamos esa convocatoria en el año 2023, en 2024 empezamos a trabajar en el proyecto, que tiene varias etapas, pero que como objetivo principal tiene construir una medida, un índice de pobreza multidimensional para la provincia de Córdoba, que nos permita ir más allá del ingreso, como bien explicabas en la editorial, ¿no es cierto? Contar con una visión más estructural, más situada, ¿no? Lograr una medida más integral, ¿sí? Más contextualizada de las carencias que sufre la población, en este caso particular de la provincia de Córdoba. Bueno, empezamos, como les decía el año pasado, con un trabajo muy grande en el sentido de que integran el equipo más de 30 investigadores, entre la mayoría docentes, por supuesto, pero también están integrantes como estudiantes, como becarios, doctorales, postdoctorales. También contamos con algunos colaboradores externos. Hay gente de la provincia de Tucumán que tiene experiencia ya en haber hecho algunas mediciones anteriores de este tipo en esa provincia. Y las primeras etapas fueron para definir las dimensiones y los indicadores que iba a agrupar cada dimensión. La verdad que esa primera etapa fue la de más trabajo, Claro. la que más tiempo nos ha llevado, porque es una discusión que involucra a muchísimos lenguajes, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese equipo de más de 30 personas que les decía, hay arquitectos, licenciados en economía, en contadores, médicos, odontólogos, sociólogos, licenciados en comunicación, odontólogos, por supuesto, pedagogos, ¿no? Gente de la educación, bueno, no quiero olvidarme de ninguna disciplina, pero muchísimas, ¿no? Integran 6 facultades de nuestra Universidad Nacional de Córdoba el proyecto, ¿sí? Y como les decía antes, cada uno usa un lenguaje diferente, ¿no? Ujú. Y eso obliga a puestas en común que no son sencillas. Nos llevó eso a adoptar, para poder lograr cierto consenso, una metodología rigurosa de consenso como es el método Delphi, ¿sí? Partimos nosotros de un conjunto muy grande. En realidad nos dividimos primero en comisiones, ¿no? Cada una de acuerdo a una de las dimensiones y también de los objetivos. Nos organizamos por los objetivos de desarrollo sostenible inicialmente, ¿sí? Sí. Tomamos los ODS que están muy vinculados con el enfoque de pobreza multidimensional, muy vinculados, ¿sí? Y nos dividimos de acuerdo a esos objetivos, los que están más vinculados con la pobreza multidimensional, en comisiones. Cada comisión trabajó al principio por separado, haciendo una propuesta de indicadores, y luego hicimos una puesta en común. Esa puesta en común llevó inicialmente a tener un universo de casi 80 indicadores agrupados en, no me acuerdo si eran 8 o 9 dimensiones inicialmente, ¿sí? Y después empezó este proceso que les decía, de rondas de consenso, en las cuales algunos indicadores iban logrando acuerdo, aquellos que tenían más del 75% del grupo total, ¿no? De expertos en acuerdo, quedaban y pasaban a la siguiente ronda. Los que no llegaban a un 25% de acuerdo se descartaban. Y los que quedaban en el centro, nosotros llamamos una zona gris, ¿no? Pasaban a una segunda ronda de discusiones, en donde
cada persona que había opinado, que no lo convencía mucho, tenía que dar argumentos, convencer a los demás de por qué sí o por qué no es indicador. Las comisiones tomaban esas argumentaciones y volvían a replantear los indicadores. Bueno, así estuvimos con sucesivas rondas hasta que llegamos a un consenso final, ¿no? A una etapa en donde ya no tuvimos indicadores en zonas grises, ¿no? Y quedaron solamente descartados o acordados. Pero a partir de ahí empezó una nueva etapa, que fue la configuración de una encuesta piloto, Che, Adrián, para perdón. poder validar también esa... ¿Y cuáles serían las dimensiones que observaron primero? Las dimensiones iniciales eran, por un lado, las tradicionales que hay en Sí. todo índice de pobreza multidimensional, como puede ser dimensiones de salud, de educación, la dimensión de vivienda y hábitat, ¿sí? La dimensión, obviamente, la económica, que generalmente se mide junto con la laboral, o la de protección y seguridad social, ¿no? Sí, sí. Pero también tenía algunas dimensiones bastante innovadoras o interesantes, como por ejemplo una dimensión de comunidad y equidad social. ¿Sí? Es una dimensión que a su vez agrupa subdimensiones, 3 subdimensiones, una de participación e intercambio social, otra de trato igualitario y una de seguridad. Si mal no recuerdo, a ver, mencioné ya las otras, sí, creo que más o menos esas eran las dimensiones, sí, me parece que no me falta ninguna, pero después se fueron reconfigurando con todo este proceso, ¿no es cierto? Y hoy, después de todo lo que les venía contando, más lo que logramos hacer con la encuesta piloto, que incluyó también preguntarle a la propia población participante qué opinaba al final de la encuesta, para no sesgar las respuestas al inicio, ¿no? ¿Qué opinaba respecto a las cosas que nosotros habíamos definido como indicadores de carencias? Nosotros lo preguntábamos de una manera propositiva, más positiva, digamos, ¿no? Si estas cuestiones les parecían a ellos que hacían a la calidad de vida digna de las personas y de los hogares, ¿no? La verdad que logramos un gran consenso también de la población, solo 4 indicadores de los que habíamos llevado, que fueron 58, ¿no? En ese momento, ya habían pasado la etapa anterior, quedaron 58, 4 más se descartaron entonces debido a la opinión de la población participante. Y después empezamos con una serie de ajustes debidos a técnicas de estadística multivariada, ¿no? Concretamente análisis factorial, primero exploratorio, después confirmatorio, técnicas de modelos de ecuaciones estructurales. Y eso permitió reducir mucho más, evitar indicadores redundantes o irrelevantes, ¿sí? Y llegar a la configuración final, que es de 7 dimensiones, ¿no? Agrupando 27 indicadores, ¿sí? Y esas dimensiones, respondiendo más puntualmente a tu pregunta, ¿sí? Son, por un lado, la dimensión de vivienda, ¿sí? Que al principio nosotros la habíamos propuesto en conjunto con la de hábitat, no, quedó separada. Dimensión de vivienda por un lado. En segundo lugar, una dimensión de servicios públicos y equipamiento urbano. En tercer lugar, una dimensión de ambiente. En cuarto lugar, una dimensión de educación, también una de nutrición, bienestar y acceso a salud. La dimensión más tradicional de inclusión económica y laboral. Y por último, la séptima, la dimensión esta que les comentaba antes, de comunidad y equidad social, ¿sí? Cada uno agrupa un conjunto diferente de indicadores, ¿no? Adrián, tengo una consulta ahí, ¿cómo estás? Te saludo de paso. Es decir, en la metodología, primero definís las dimensiones como con este relevamiento, no porque se mueven, porque covarían las variables, sino primero las definís como una especie de consenso, ¿eso entendí bien? Y cuando las redefinís... Es así, sí, tal cual. Primero, claro, tal cual. La primera proposición de dimensiones e indicadores surge del grupo de expertos, ¿no? Bien. Luego, que a su vez obviamente tuvo que haber estudiado previamente toda la literatura, los antecedentes. Me acuerdo que en esa etapa cobra mucha importancia revisar, por un lado, la experiencia internacional, obviamente. En segundo lugar, hacer foco a la experiencia regional, me refiero a los otros países de Latinoamérica que ya tienen medidas de índices de pobreza multidimensional, ¿sí? Hay muchísimos países que ya lo tienen, ¿no? Uno de nuestros objetivos complementarios, podríamos decir, con este proyecto es lograr concientizar
a la sociedad por un lado, pero sobre todo, ¿no es cierto?, a los responsables de las políticas públicas, Claro. de lo importante que es contar con una herramienta de este tipo, es una herramienta estratégica para poder orientar mejores políticas públicas, ¿no? Políticas públicas más eficaces, ¿sí? Y una forma es hacer notar cómo en un montón de países, no solo del mundo, sino ya también de América Latina, se cuenta con medidas oficiales frecuentes de pobreza multidimensional, ¿sí? Sin ir más lejos, nosotros aquí en la zona tenemos Chile, el año pasado se agregó Uruguay, pero también están Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Honduras, Panamá, ¿no? Hay Sí, muchísimos países, ¿no? sí, sí. De América Latina y del mundo también. Una vez que uno hace toda esa revisión, también tiene que hacer una revisión de lo local, ¿no? Hay algunas experiencias, no en medición, pero sí en proposiciones, en propuestas, ¿no? En proyectos de medición de distintas carencias y dimensiones en la provincia de Córdoba, que hay que tener en cuenta. También el resto de las que se han propuesto y se están llevando a cabo en algunos casos en Argentina, ¿no? En Argentina hay algunas mediciones a nivel nacional bastante importantes, ¿sí? Por un lado está la medición de la UCA, Sí. por otro lado está un ejercicio de aplicación que hizo Presidencia de la Nación con un programa que tiene, se llama Siempro, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, El Siempro también, nada más que es más puntual, digamos, la UCA lo hace claro. semestralmente, ¿sí? Y también hay una experiencia más reciente, pero por ahora también muy puntual, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa sería la única bien oficial, digamos, ¿no? Desde una jurisdicción gubernamental, digamos, ¿no? Entonces, después de revisar todos esos antecedentes, se hace una propuesta específica para el contexto de la provincia de Córdoba, ¿no? Una vez que está hecha esa propuesta inicial, viene todo este proceso de revisión, primero interno con el propio grupo, por ese método de consenso que les comentaba recién, de sucesivas rondas, donde, porque al principio cada comisión trabaja de manera, digo yo, multidisciplinaria. ¿Por qué? No interactúan. Primero cada comisión trabaja separadamente, son expertos en lo suyo. Los de ciencias médicas trabajan en la dimensión más asociada a salud, los de educación en la correspondiente, los que estamos en económica en la dimensión de economía, de protección social, y así sucesivamente, ¿no? Pero después se hace esa puesta en común y eso es lo que va a nutrir la metodología de consenso, ¿no? Hay que convencer a los otros también, ¿sí? A las otras comisiones. Y empieza toda esa metodología, que es lo que más tiempo lleva, ¿no? Muchísimo tiempo lleva. Se arman unas matrices, ¿no? Donde uno tiene que justificar. Primero se definen criterios, ¿no? Uno no puede proponer cualquier indicador. Ujú. Hay criterios de objetividad, Sí, de criterios de tiempo, o sea, de frecuencia, ¿no? De alcance también, de a qué población van destinadas cada uno de los indicadores, ¿no? Nosotros hemos tratado de fijar algunos criterios en donde le damos prioridad a los indicadores que son más universales, ¿sí? Eso no quiere decir que no vayamos a aplicar algunos indicadores que son para poblaciones más específicas, pero costó muchísimo convencer al resto del grupo de esos indicadores. No hubo que justificar mucho realmente la necesidad de contar con esos indicadores. También que sean objetivos, no quiere decir que no haya algunos que vayan a ser subjetivos, ¿sí? Porque son algunos fundamentales, pero también eso obligó a reconfigurar cómo los íbamos a recolectar, las preguntas que teníamos que hacerles a la población para tratar de bajar esa carga de subjetividad, ¿sí? Y hacerlo lo más objetivo posible. Perdón. Bueno, y después, en respuesta puntualmente a lo que me dice Gastón, recién después de todo ese proceso, incluso preguntarle a la población sobre si estaba de acuerdo con estas dimensiones e indicadores, llega la parte más estadística en donde vemos si realmente cada grupo de indicadores que habíamos propuesto para una dimensión covarían de manera tal que son manifestaciones de un constructo latente, que es esa dimensión que nosotros hemos propuesto inicialmente, ¿no es cierto? Y ahí es donde está entonces en juego la estadística, ¿no? y cuando estudiamos la pobreza normalmente siempre empezamos con la variable monetaria, ¿no? Siempre visto desde una variable y luego se le va agregando una segunda, una tercera, una cuarta variable o una forma de estimarla, calcularla. En esta metodología se utiliza de forma multidimensional, ¿no? Son muchas dimensiones que al mismo tiempo vienen varias variables. Y una de las críticas que observaba, que estoy seguro que la metodología ya lo contempla, es que si agregas más variables puede ser contraproducente para el cálculo de la pobreza, ya que este,
todo el mundo en algún punto de vista le falta algo. ¿Eso la metodología lo contempla? ¿De qué manera? Sí, por eso es tan importante la parte estadística, ¿sí? Esas técnicas lo que te evitan es incluir los indicadores que sean redundantes, que vos ya tenés medidos con algún otro indicador, ¿sí? Hay indicadores que tienen una correlación tal, ¿sí?, que no hace falta tener ambos indicadores, porque además si los tuvieras a los dos o más, a veces son dos o más, ¿no es cierto?, te lleva eso a sobreestimar la pobreza, Sí. ¿no? Entonces es importante hacer ese tipo de análisis para descartar indicadores redundantes, ¿no? Perdón, Sí. Adrián, y para una vez que identificar los indicadores, tener las dimensiones, cada uno comprende una dimensión o más de una dimensión, esos indicadores los tenés que construir con variables. Y vos estabas contando acerca de el instrumento de recolección. Mi gran pregunta es, ustedes tuvieron que hacer un diseño de cuestionario muestral, el operativo, para en un cuestionario tratar de capturar las distintas variables, toman de distintas fuentes, usan registros administrativos. ¿Cómo lo construyen? Tal cual, Gastón. Perdón, justo me ahogué. Sí, tranquilo. Sí, a veces pasa esta cuestión es que nos causa intriga de saber cómo captar la información. En forma de cuestionario, en forma de registro administrativo, entrevistas. Sí, tal cual. Les decía que tuvimos que armar un cuestionario propio para nosotros, obviamente, porque tenía que captar indicadores que son nuevos, que Claro. no existen, ¿sí? Algunos son parecidos a los de otros relevamientos, ¿no? Por ejemplo, acá en Córdoba hay una encuesta de bienestar que hace la Dirección Sí. de Estadísticas y Censos, Sí, ¿no? Y son parecidos, pero nuestro índice de pobreza multidimensional tiene muchos más indicadores, muchas más dimensiones, ¿sí? Y tiene variables, como decía Gastón, que son nuevas, ¿no? Hay que construirlas. Entonces tuvimos que hacer claramente nuestro propio instrumento. Eso nos obligó a contar en el equipo con un grupo, a su vez, un subgrupo de expertos que es especialista en adaptación de instrumentos. Es decir, adapta el lenguaje de cómo van a ser hechas las preguntas de acuerdo al contexto específico en el que van a ser hechas, ¿sí?, temporal y espacialmente, ¿no? Una vez que tuvimos diseñado todo ese cuestionario, ese instrumento de recolección de datos, hicimos la encuesta piloto, no solamente para ver si lográbamos también consenso de la población, sino también para ponerlo a prueba el instrumento, para validar el instrumento de recolección de datos, ¿no? Tuvo doble propósito esa encuesta piloto, que le hicimos al final sobre 97 hogares y 250 personas de la ciudad de Córdoba y zonas periféricas, ¿sí? Eso nos permitió validar el instrumento, mejorarlo mucho más, ajustarlo, ¿sí? Y de ahí es que llegamos a la configuración final que tenemos ahora, que les comentaba antes, de 7 dimensiones y 27 indicadores. Algunos indicadores también se descartaron porque justamente no era fácil de recolectar, que lo pudimos recién constatar en la prueba piloto, ¿no es cierto? O que nos vimos obligados a reconfigurar la forma de preguntarlo, ¿sí?, para que se comprendiera bien y no hubiera sesgos en las respuestas inducidos por la forma de consultar a la población, ¿no?, que participó del estudio, ¿sí? Ahí la verdad que han quedado indicadores muy interesantes, muy interesantes. Algo que a los economistas nos llama mucho la atención, pero que en la mayoría de los estudios ocurre, es que el indicador de ingresos, el que se usa para la pobreza monetaria, en todo estudio de este tipo suele estar propuesto inicialmente, en el nuestro también estaba, ¿no? Queda descartado, por lo menos para formar parte del índice. No quiere decir que no lo vayamos a seguir nosotros relevando para hacer cruces interesantes entre los dos tipos de pobreza, ¿no? Pero queda descartado justamente porque de todos los análisis que hicimos mostraron que mide cosas diferentes, ¿sí? Mide una cuestión más coyuntural, más variable, ¿sí?, y no cuestiones, carencias, ¿sí?, privaciones más estructurales, más de fondo, y en algunos casos hasta correlaciona negativamente con las carencias estructurales, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros un indicador de bienes durables, ¿sí? Un hogar se considera privado en ese indicador, ¿sí?, pobre, digamos, en ese indicador, si no posee 3 de 6 bienes durables que nosotros fuimos ajustando con los sucesivos estudios, que es, ahora no me acuerdo los 6, pero recuerdo que eran heladera, una computadora, televisor,
había automóvil y algunos, me están faltando 2 más que ahora no me voy a acordar, creo que lavarropas y alguno más. Como ¿sí? un análisis de activos. Tal cual, es eso, es muy parecido al indicador, a veces en otros países se lo llama indicador de activos, ¿sí? Tiene ese nombre. Nosotros hasta en los nombres tuvimos que indagar si quedaba mejor uno, si quedaba mejor el otro, ¿no? De acuerdo a la definición, a lo que intentábamos medir con cada indicador, ¿no? Bueno, con ese indicador, por ejemplo, correlaciona negativamente el de pobreza monetaria, digamos, ¿no? El de los ingresos, ¿sí? Así que en nuestro índice no va a estar. Igual les diría que coincide en eso con la mayoría de los índices de pobreza multidimensional del mundo, ¿no? En general el indicador de pobreza monetaria va aparte. El de pobreza multidimensional es complementario del indicador de pobreza monetaria, ¿sí? Bien. Por este motivo, miden cosas diferentes, ¿sí? No obstante, les decía, nosotros lo vamos a dejar en la encuesta final que estamos empezando a hacer mañana. Miren, mañana qué bueno. Es el relevamiento final, ¿sí? Nos está dando la primicia. Sí, les estoy dando la premisa. Si hoy estamos terminando de hacer ya los ajustes para mañana entregarle a los encuestadores y que salgan al campo, ¿no? Claro. Sí, sí. Y en ese relevamiento les decía, lo mismo vamos a consultar por los ingresos monetarios para después hacer cruces que nos van a permitir, por ejemplo, identificar la intersección. ¿Qué porcentaje de hogares son pobres monetariamente y multidimensionalmente? Y después las zonas grises, digamos, ¿no? ¿Qué porcentaje de hogares son pobres de un solo tipo, o multidimensional, o monetariamente? Y obviamente el porcentaje de hogares que no son pobres en ninguna de las dos formas, ¿no? Así que la verdad que está muy, muy interesante. De ese tipo de indicadores hay muchos otros también que vamos a usar, que no van a formar parte del índice, pero sí que se van a poder cruzar con el índice. Por ejemplo, un indicador de trabajo infantil. Ah, mirá, ¿sí? Qué interesante. Un indicador el indicador hay muchos de salud, hay uno que es de salud autopercibida, cómo percibe cada persona su salud, que es muy interesante porque recibe generalmente muchas críticas. Se dice que hay mucho sesgo, que la gente se cree de una manera y en realidad tiene otra condición de salud, digamos, ¿no? Nosotros con indicadores más objetivos, que sí forman parte del índice, vamos a poder cruzar con este otro indicador y ver si se constata o no esa hipótesis, por ejemplo, ¿no? La verdad que se van a poder hacer muchos estudios muy interesantes en muchísimos campos de las ciencias sociales, ¿no? Y te consulto ahí, Adrián, y con las estadísticas públicas existentes, porque ponele un poco más, un poco menos, pero se puede hacer un IPMH utilizando la encuesta de hogares. Entonces, ¿cómo ves ahí el indicador de ustedes respecto si algo nos llevó a hacer este estudio es que con las estadísticas oficiales se puede hacer muy poco. Exacto. Muy poco. A nivel subnacional, ¿sí? Casi subnacional. Nada. Sí. Muy poquito, sí. Yo tengo muchos estudios hechos previos de pobreza multidimensional con datos oficiales, concretamente con la EPH. Hay otros investigadores que también han hecho con los censos. Los censos tienen la dificultad de que se hacen, ojalá cada 10 años, ustedes saben bien, ni siquiera se hacen cada 10 años, ¿no? Sí. Y entonces no sirve para hacer comparaciones, estudios en el tiempo, es muy limitada esa información. Y la EPH, el problema que tiene es que no fue diseñada para captar todas las dimensiones que son relevantes para la pobreza multidimensional, ¿sí? Entonces, es limitada en el sentido que sirve para identificar algunas dimensiones. Por ejemplo, sí sirve para identificar la dimensión de vivienda, ¿sí? La de ambiente, ¿no? Y la dimensión económica, la tradicional, digamos, la pobreza monetaria con algunos otros indicadores más. Pero no mucho más. Fíjense que a lo sumo tres dimensiones. Y nosotros acá en Córdoba estamos proponiendo que hay que medir la pobreza con 7 dimensiones. Que son 7 las dimensiones importantes para el estándar de vida que tiene hoy la población de la provincia. O sea que la EPH claramente queda muy limitada. Así es. Adrián, desde ya te agradecemos mucho la visita. Muchas gracias por compartir este espacio. Ya te comprometemos para algún otro encuentro, para seguir conversando de economía, de coyuntura, de saber un poco más los resultados de esta pobreza multidimensional en Córdoba. Te mando un abrazo, muchas gracias. Un abrazo por ustedes y por supuesto voy a estar disponible. Ya dentro de poquito vamos a tener los resultados finales, así que va a ser un gusto compartirlos con todos. Encantado. Bueno, Dale, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por seguir escuchando. Estamos en Radio UNSA, Twitch, en Radio UNSA, @Radio UNSA en las redes. Buenísima la entrevista con Adrián Moneta Pizarro, la verdad que estuvo muy interesante. Estábamos charlando fuera del aire con José María, algunos resultados similares que habíamos encontrado. Por supuesto, tanto considérese la distancia en metodología y en tipo de investigación que José María y otro equipo del instituto hicimos respecto de
microfinanzas. ¿Te acordás, José? Sí, nosotros habíamos realizado un relevamiento para captar los efectos que tienen las microfinanzas en las personas que toman un crédito, ¿no? Microcréditos. Y me sentí identificado cuando hablaba de la inconsistencia por ahí de los ingresos. Qué difícil se nos hace a todos nosotros, todos los que hacemos relevamiento y queremos saber sobre los ingresos de las personas, poder captarlo de la mejor forma posible, que sea objetivo, definiendo la actividad principal, definiendo las fuentes de ingreso que tienen, si es que tienen ingresos, si es que no tienen, si es que eventualmente lo tienen, porque es como que el principal factor para saber si algo te va bien. Uno de los mejores indicadores que tenemos es el nivel de ingreso para saber si estás, bueno, entre comillas, bien o mal. Sí, totalmente. Y además, ¿cómo haces para capturar ese tipo de ingreso? Porque tenés que tener como una cancha, por así decirlo, para poder capturar esa información. Y como bien definís vos, definir qué tipo de ingreso. La verdad que siempre relevar o preguntar sobre variables monetarias es un tema bastante complejo. Decíamos con José, tal vez pudiéramos tomar en el instituto alguna experiencia de lo que hace Moneta Pizarro para extrapolarlo, sea en la misma índole o en otras temáticas que estamos trabajando, porque me faltó decirle esto, qué lindo que el lenguaje que aglutine toda esta multidisciplinariedad sea la estadística, ¿no? Sí. El método. ¿Quieres contarme un poquitito qué es componentes principales? No llegamos a... Porque Adrián dijo sí. Un método Delphi, dijo de estadística multivariada, vos comentaste lo de ACP, sí. ¿Podemos sintetizarlo un cachito? Sí, específicamente con respecto al ingreso, esta es la última parte del ingreso, ¿sí? Que imagínate que yo te pregunto, ¿cuánto cobras? Claro, ¿cierto? Es muy violento. Es muy violento hasta para los que nos están escuchando. ¿Cuánto cobras vos, Ariel? Y bueno, si tenés muy buena disponibilidad me vas a contestar, si es que yo te garantizo que la encuesta va a ser en secreto. Por eso es que es muy difícil captar. Y luego agregarle el factor de que si sos privado, si sos público. Claro, si se te identifica como algún agente recaudador, mira vos por ahí creen que sos de rentas de la provincia, que estás preguntando cuánto cobras. Es incómodo. Y entonces, desde la estadística se utilizan varias metodologías para captar, no directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Ajá. Y lo que está utilizando hasta donde pude entenderlo, faltaría que lo veamos y que publique específicamente cómo es el análisis de multivariado de componentes principales. Esta tiene como objetivo captar la mayor variabilidad posible de un fenómeno específico, que tanto varía. Imagínate, en la pobreza multidimensional tenemos que medir personas, pesos, años de estudio, son como que muchas medidas de unidades de medida que van influenciando. Entonces, ¿cómo haces para mezclar? Es así que lo que observamos a partir de la estadística, hay dos fenómenos que no lo podemos escapar. Uno que es la media y otro que son los desvíos o la varianza dependiendo del uso. Son a los cuales no se puede escapar. Y la estadística los usa para trabajar. Entonces, imagínate que todos los trabajás con la media y con los desvíos. Y a partir de ahí captás de forma latente el componente que mayor varianza explique. Bien. Y eso es lo que tendría que leer más en profundidad sobre lo del profesor Moneta Pizarro, lo que plantea en la metodología, pero a niveles generales ese es el objetivo de los análisis multivariados. Sí, perfecto. La primera consulta que te haría es, ¿y qué pasa con las variables cualitativas que no tienen media? Me imagino que también hay como variables indicadoras o moda respecto de... O multicriterio. O el análisis multicriterio, que es muy... Claro, entonces, aparte de utilizar las medias y los desvíos, están los análisis multicriterio que también son multivariados y que nos ayudan a captar el fenómeno, o sea, cuantificar un fenómeno específico. Así es. Bueno, re interesante. Nosotros en el instituto estamos con algunas improntas en algunos temas, sí referidos a la pobreza multidimensional más que a la pobreza monetaria, pero también en otras aristas donde esta metodología se puede extrapolar, es decir, es conocido en pobreza multidimensional, pero, por ejemplo, en financiera,
por ejemplo, la gente de economía cuando hacía el ISAER, el indicador sintético de la actividad económica regional. Es un trabajo muy lindo. Sí, hace unos, ¿qué será? 5 años, 4 años, en lugar de utilizar los indicadores compuestos coincidentes, tradicionales que se usaban, utilizó la metodología esta multivariada. Bueno, nuestro instituto está un poquito más enfocado ahora en esas cosas, así que capaz que por ahí podemos hacer una transferencia de tecnología con el equipo de Adrián. Y esta metodología la utilizamos para medir inclusión financiera, por ejemplo. Cierto. Sí, cuando lo utilizamos con la profesora Jorgelina Hanna, ella aplicó esta técnica, nos dio un indicador de inclusión financiera a nivel subnacional, específicamente para las provincias, ¿no? Entonces, lo que captaba eran por dimensiones. Primero, acceso a instrumentos financieros como crédito, como depósito, como extracciones, acceso. Luego, el uso, qué tanto se usa los instrumentos financieros como créditos, como cambio, tipo de cambio, cambio de dólares, y luego la calidad, que la calidad, si mal no me acuerdo, era primero la educación financiera y que te mejore el bienestar de la calidad de tu vida. Ese era como la parte más difícil de cuantificar. Lo demás medianamente estaba observado por el Banco Central. Sí, tal cual. A esto agregale el fenómeno de que los bancos tienen como que muchas restricciones para vos poder ingresar algún instrumento o algún producto bancario. Temón ese, ¿no? La barrera de los bancos. Capaz que podemos hacer un programa entero sobre. Sí. Así como hablamos el otro día con Mateo, sí. Tal vez hablar un poquitito de inclusión financiera. Bueno, te propongo, José, que escuchemos un poquitito de música y ya cambiamos de tema para hablar un poco de coyuntura y charlar de lo que viene en la semana. Seguimos en Economía en Perspectiva. Muy buena la charla de hoy con Adrián Moneta Pizarro, un temón, José María, lo del cálculo multidimensional, y también me gustó muchísimo la idea de construir indicadores a nivel subnacional. Pero bueno, pasemos de tema y vamos a la coyuntura en general. La semana pasada se conoció el valor del estimador mensual de actividad económica, el EMAE. Nuestro amigo EMAE. Exactamente. Y sobre el cual tenemos muchísimo de qué charlar, específicamente qué es lo que está pasando, cómo puede ser nuevamente de que tenés un estimador mensual que te da una variación interanual de más de 5 puntos, una variación desestacionalizada de 3.5 y una tendencia ciclo positiva 0.4, es decir, las actividades están creciendo en general y vos decís, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Porque no es lo mismo lo que a veces a algunos funcionarios les molesta, lo que se dice la sensación en la calle, cuando no la puedes medir. Bueno, y acá quería charlar contigo el hecho de que los sectores que más están creciendo, Arriazu, lo aclara muy bien en una conferencia que dio en Tucumán, son aquellos sectores que hacen coronar el principio de la heterogeneidad del crecimiento. Tenés algunos ramas de actividad como son la minería, como son el agro, incluso ahora no tanto, pero en un momento fue la actividad del sector financiero, pero principalmente minería y agro, que son sectores que se dice que no son sectores de gran absorción de empleo. Porque vos tenés en minería particularmente en una instancia que es la exploración, la primera parte cuando estás construyendo la base del pozo, de la exploración, que tenés mucha demanda de determinado tipo de mano de obra, que es la más masiva, pero después ya tenés segmentado y seleccionado. Y en el agro también, con la tecnificación, con la agroindustria, no sé, tenés un tractor que solo te puede levantar un campo, lo geoposicionás o lo dirigís de donde fuera, entonces no tenés tanta demanda de mano de obra, mejor dicho, no tenés absorción de mano de obra. Y tenés, lo que sí, es que un crecimiento impresionante, creo que, si mal no recuerdo, tenés 14 puntos de agro o de minería, un salto enorme. Sí, fíjate que tanto el agro acumula cerca del 18% de variación. ¿Viste? Luego, la pesca, siempre lo veo como que el que más aumenta es el 30, casi el 31% pesca. Sin embargo, la incidencia que tiene ese punto, por ejemplo, de la pesca es 0,08.
Sí. Luego, el de la agricultura 1,42. Bien. Y luego el de la minería, claro, porque la minería es el cantera. más fuerte, 1,42. El de la minería, que es explotaciones de minas y canteras, es la mitad, 0,63. Sin embargo, tiene un incremento, una variación del 16% en la actividad. Exactamente. Entonces tenés estas actividades que crecen muchísimo, que son las que están empujando el indicador de actividad económica, y tenés otras actividades, y que son las que no te absorben tanto empleo, pero tenés otras actividades que decrecen mucho, que son las que más empleos te absorben, como es comercio, como es administración pública. Eso te iba a decir. ¿Cuánto te da la variación de comercio? Menos 0,06 bueno, es la incidencia. Bueno, pero ¿y la variación? Menos 1,2. Ojo, que es un buen dato porque durante los últimos 3 meses estuvo por el 5 o 6 negativo. Es decir, son sectores que emplean mucho y que están decreciendo, y va de suyo que si estás decreciendo, no estás empleando y estás desempleando. Pero en hay un buen dato de la construcción. ¿Qué dice la construcción? Bueno, la construcción es desde siempre para todos nosotros lo más particular, porque 7,6 puntos, 7,6% es la variación. Sin embargo, la incidencia es 0,21. O sea, casi la tercera parte de lo que genera las minas y canteras. Exacto, pero la construcción es un sector que chupa mucho mano de obra, sí, absorbe mucha mano de obra. Es una discusión aparte, ya la hemos tenido, en algún momento la tuvimos, de qué tipo de empleo genera, muy informal, sí, la informalidad es muy presente. Pero el mes anterior, el indicador sintético de actividad de la construcción en la rama de despacho de cemento ya había mostrado variación. Entonces se está esperando que el EMAE en esa rama muestre un signo positivo, y lo que se espera es que el empleo en esa rama muestre un signo positivo. Vamos a ver cuando salgan los datos de mercado de trabajo para ver si este es un sector súper importante para la economía en general, de nuevo, no por la incidencia, como bien decía José, de 0,20, pero sí por la absorción de empleo, que es muy, pero muy importante. Y administración pública, ¿cómo te da? Claro, menos 1,2 es la variación que tuvo. ¿Y la incidencia? Menos 1. Y la incidencia es 0,06. Bueno, o sea, sí, es muy baja la incidencia. Muy baja. Pero tenés lugares, si bien esto es administración pública en general, tenés lugares como Salta, donde el principal empleador es la administración pública provincial. De nuevo, no te aporta mucho al producto en términos de construcción, pero sí al empleo en términos de absorción. Entonces, esto es lo que está pasando. Tenés los sectores ganadores y tenés los sectores perdedores, y si se mantiene esta tendencia, ojo, el indicador de la Cámara de Comercio de Santa Fe, que se llama ICASFE, indicador compuesto de actividad de Santa Fe, también dio una variación positiva. Digo, estos son datos alentadores porque tenés variación positiva de la actividad económica. Y no es porque tratemos de superficialmente o subverticiamente tirar como un mensaje alentador, sino porque estas industrias lo que hacen es tributan más. La mayor tributación, el tipo de tributación de estos sectores, es una tributación que se coparticipa. Y la coparticipación a las provincias y de las provincias a los municipios tuvo unos meses muy duros, cuando no unos años muy duros, y ahora en etapa de expansión o en etapa de recuperación se está viendo que las cuentas públicas, por lo menos los ingresos coparticipables, que ojo, en Salta el 60% de los ingresos es coparticipable, vaya si es importante, digo, van a tener un pequeño alivio, con lo cual esperemos que la situación en general mejore. Netos de subsidio. ¿Qué cosa? Los impuestos netos de subsidio tuvo una variación de 6,5. Bueno, esa es una discusión también que alguna vez tendremos que llamarlo de nuevo a Andrés Sánchez Wilde, sí, para charlar sobre qué injusto que es la heterogeneidad del crecimiento, porque los privados estamos ganando y perdiendo, pero por si acaso el Estado te cobra el monotributo unificado, te cobra el monotributo municipal, por si acaso te cobra, y después fíjate cómo te va. Bueno, es bastante injusto de justicia distributiva eso, ¿no? Y la incidencia 1,1, o sea, muy por encima. Muy por encima, claro. Y está similar a lo que es la actividad de la agricultura y la ganadería, que bien sabemos que es una de las actividades más fuertes que tenemos a nivel provincial.
Bueno, nos comprometemos a traer algún tributarista, pero desde el lado económico, para que pudiéramos charlar un poco acerca de particularmente ingresos brutos. Hoy por hoy, de nuevo, se está discutiendo mucho en niveles nacionales, pero ingresos brutos es de jurisdicción provincial, subnacional, así que debiéramos charlar con alguien de eso. Bueno, creo que por hoy estamos, José María, un programa... Sí. Pero además, fíjate que hay otros impuestos, como son los de la tasa de inspección, seguridad e higiene, como son los sellados. La famosa TIC. La famosa TIC, que si bien hay algunos intentos, a veces se miente un poquitito con estadística, porque se dice se redujo el 50% de la TIC, pero es una tasa, entonces el 50% de una tasa, como que no se entiende mucho. Hay una presión fiscal, mucho lo mide el IARAF, el Instituto Argentino de la Realidad Fiscal de los cordobeses, justo ya que hablamos con Moneta Pizarro, mucho se mide cuánta presión fiscal hay para los privados en los distintos estamentos, porque de nuevo es bastante particular de que tenés una presión fiscal enorme en los distintos eslabones de la cadena productiva, y fíjate que es lo único que no se está adaptando en esta coyuntura de crisis que casi todos estamos viviendo. Es decir, por si acaso el Estado la suya la tiene asegurada. Y que a fin de mes seguro vos tenés que pagar eso sí o sí. Claro. Y si no es en porcentaje, es una carga fija. O te endeudás porque si no te cierran el negocio, porque si no lo pagás y después te hacen un plan de pago y vos decís, bueno, no quiero un plan de pago, quiero vender más para poder mantener a mis empleados. Entonces, de nuevo, ahí el rol está, por supuesto que del otro lado, un hacedor de política te va a decir, bueno, yo cobro impuestos y con eso pago los sueldos, y es un entramado bastante complejo, pero... Sí. Con Gustavo Guaymás hicimos un escenario del cálculo de la TIC, y en la gran mayoría de los espacios, de las MIPYMES, más que las MIPYMES son las micro pymes, pagan de TIC, pagan un fijo, que ese fijo en algunos casos llega a ser muy por encima o doblega la tasa mínima. La tasa. Sí. Por ejemplo, se dice que para el comercio aproximadamente es el 1,5%. Sin embargo, en algunos escenarios vimos de que ya no es 1,5%, porque llega a ser casi 3 o 4 o hasta 5% lo que representa la TIC, al ser un costo fijo, al pagar de forma fija, porque el contador se hace cargo. Porque imagínate la base es 2 millones, o 2,5 millones como base. Todos los que tengan ingresos menores pagan un fijo. Y ese fijo llega a ser, como te digo, a veces hasta el 5%. Es una carga impresionante, una alícuota muy, muy perjudicial. Pero además recordemos que son las pymes, la micro, pequeña, mediana empresa, las que te generan el 80% del trabajo formal en Salta. Claro. Es decir, es muy, muy importante el rol. Capaz que no la facturación, pero de nuevo el rol. Sin contar de que, por ejemplo, los municipios no pueden cobrar un impuesto. Bueno. ¿No? Tiene que ser una tasa si es que cobra. Y esa tasa tiene que ser devuelta de forma directa, no de forma indirecta. Y bueno. Sí, en realidad, si te parece, nuestro próximo programa podremos trabajar un poco sobre la tributación. Ya tuvimos 2 o 3 invitados a nivel foráneo, así que vamos a traer un invitado local. Yo voy a invitar a un profesor de impuestos, lo vamos a traer a Andrés Sánchez Wilde también, de Finanzas Públicas, vicedirector del Instituto. Así charlamos un poquitito acerca de esto, de la presión fiscal, de la presión tributaria, sin ánimos de ofender a nadie, sino tratar de analizar con datos qué es lo que está pasando y cómo puede ser que exista un comportamiento inelástico de este agente respecto de lo que le está pasando a la economía en general. Bueno, ahora sí, José María, muchas gracias. Te programamos en el de hoy. Sí, muchas gracias a vos. Ariel, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Saludos.